Los 5 efectos escalofriantes de tener una ouija en casa. Nunca lo imaginaste. La noche estaba oscura y el viento soplaba fuerte, como si la misma naturaleza temiera lo que iba a suceder. El silencio se rompía de vez en cuando por un susurro incesante que pareció provenir del fondo del alma. En una casa de madera antigua, llena de sombras y recuerdos, un grupo de amigos decidió jugar con la ouija, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera podían imaginar. Las manos temblorosas se colocaron sobre el tablero, iluminado solo por la luz titilante de una vela. Algo se movía. ¿Era el planchet o era el miedo? Los ojos se agrandaron, las respiraciones se hicieron rápidas, el ambiente se volvió electrizante. El primer efecto escalofriante de tener una ouija en casa es la sensación de que no estás solo. La energía cambia, los objetos parecen moverse solos. Un reloj se detuvo de golpe, justo cuando hicieron la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Carlos con voz temblorosa. Y la respuesta fue un movimiento oscuro del planchet, como si una mano invisible empujara. La risa nerviosa se tornó en miedo, el ambiente se volvió denso. La sensación de un segundo ser en la sala, presionando la piel, tensa la atmósfera. Luego, hay risas desgarradoras. En medio de la noche, cuando todos pensaban que todo era una broma, se escuchó un eco lejano. No era el viento. Era una risa macabra, que parecía burlarse de su valentía. Las paredes vibraron, y las sombras danzaban en esquinas ocultas. Los amigos comenzaron a notar que algo estaba claramente mal. Esa fue la segunda señal, el segundo efecto aterrador, el eco de risas que jamás deberían haber escuchado. Pero eso no es todo, amigos. Cada respuesta que buscaban se convertía en un juego de doble filo. Las preguntas se tornaron cada vez más pesadas. Al preguntar sobre el futuro, un frío helado recorrió su espalda como un rayo. ¿Quién morirá primero? Rieron, sin saber lo que les esperaba. La brota de desesperación crecía. La tercera señal era un sudor frío, el cuerpo arqueándose ante cada respuesta. Las advertencias dejadas por aquellos que jugaron antes con la ouija comenzaron a resonar en sus mentes. «Frenen esto», gritó Sofía, aunque la voz le sonó más pequeña de lo que se sintió. De repente, las luces comenzaron a parpadear, sombras más oscuras se adueñaron de la habitación, trayendo el cuarto efecto. Comenzaron a ver rostros horripilantes en las paredes, sonrisas macabras que prometían terror, un recordatorio aterrador de que quizás lo que habían desencadenado no podía ser controlado. Entonces, antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El quinto efecto, el más devastador, es el helado presagio de que lo que invocaron nos persigue. Un objeto personal comenzó a desaparecer, su móvil se desvaneció. La desesperación creció, cada uno se miró con el miedo reflejado en sus ojos. No hay forma de volver atrás, dijo Marco, la voz casi un susurro quebrado. El ambiente se sentía pesado, cada respiración un recordatorio de que quizás no debieron jugar con fuerzas que no comprenden, y en ese momento, un grito desgarrador estalló desde lo profundo de la casa. ¿Quién era? ¿Qué o quién les acechaba en la oscuridad? La noche apenas comenzaba y había algo más por descubrir en aquel tablero, algo que ni ellos ni el mundo podrían haber imaginado. El grito resonó como un disparo en la noche, cortando el aire helado que envolvía a la casa. Cada uno de los amigos congeló su mirada hacia la puerta del altillo, desde donde había emergido el sonido. La oscuridad parecía tragarse el espacio, la luz de la vela titilaba casi en señal de advertencia. Sofía tembló, su voz apenas un hilo. ¿Quién fue? Nadie se atrevió a responder. Todos sentían el mismo nudo en el estómago, y algo dentro de ellos les decía que lo que acababan de invocar estaba lejos de ser un juego. Vamos a revisar, propuso Carlos, intentando recuperar un poco de valentía, aunque su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo.
Caminaron hacia la escalera que conducía al altillo, cada paso metiéndolos más en un abismo de tensión. El sonido del viento golpeando la madera les hacía sentir que cada crujido era un aviso, un lamento de espíritus que no querían ser perturbados. Al ascender, la luz de la vela proyectó sombras largas y retorcidas en las paredes, pareciendo alargar la oscuridad. En el rincón más alejado, vislumbraron una forma. Era un viejo espejo cubierto por una tela polvorienta. Instintivamente, Marco se acercó, impulsado por la curiosidad, casi como si el objeto lo llamara. «No te acerques», gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Marco levantó la tela, y el espejo reveló no solo su reflejo, sino algo más. Eran varias caras, atrapadas en un grito silencioso, angustiadas, como si intentaran escapar del cristal. El pánico invadió a todos. Marco retrocedió, el terror dibujado en su rostro. «¿Qué es esto?», balbuceó, mientras sus manos temblaban. La risa macabra que habían escuchado antes resurgió, esta vez más cerca, como si el eco de sus propios miedos se burlara de ellos. «No debemos haber preguntado eso», murmuró Carlos, su voz ahogada por la ansiedad. La tensión palpable se convirtió en una presión asfixiante. Sofía se sacudió, buscando regresar al tablero, pero el impulso de huir se palpaba en el aire frío. «Empecemos a cerrar esto», dijo Marco, empujando el planchet con fuerza, buscando controlar lo incontrolable. Pero, antes de que pudiera hacer la pregunta, la puerta del altillo se cerró de golpe, atrapándolos en un claustro oscuro. El sonido resonó con un eco aterrador, como si algo o alguien estuviera tomando posesión del espacio. De repente, 4 letras aparecieron en el tablero, M y NUS. ¿Qué significaba eso? El miedo se volvió tangible, como un ladrón que se adueñaba de su cordura. ¿Menos de qué?, murmuró Sofía, con lágrimas en los ojos. Un frío helado se apoderó del cuarto, como si un viento invisible circulara entre ellos, llevando consigo sus pensamientos más oscuros. Cada vez que miraban al espejo, podían ver figuras moverse detrás de ellos, susurros que no podían descifrar llenaban la sala. El tiempo se detuvo, y al mismo tiempo, parecía que el reloj había empezado a marcar algo más que el simple transcurrir de la noche. «Vamos a salir de aquí», gritó Carlos, tomando de la mano a Sofía. Pero antes de que pudieran moverse, el espejo estalló en 1000 fragmentos, como si algo del interior hubiera decidido liberarse. Los amigos se lanzaron hacia atrás, cubriéndose del cristal volador. La risa se tornó en gritos. Con el caos, ellos mismos empezaron a desaparecer uno a uno. Algo oscuro emergía entre los escombros brillantes del espejo roto, expandiéndose. «No puede ser», exclamó Marco, y en la confusión, alcanzó el planchet, y ahí, en el borde del pánico, la última letra se dibujó en la ouija, de EATH. El terror se adueñó de ellos al darse cuenta de que la partida apenas comenzaba. ¿Sobrevivirían a la tormenta que habían invocado? La noche estaba lejos de finalizar, y dentro de esas sombras, una voz susurró un nuevo desafío: ¿estás listo para perder todo? El pánico era un monstruo que se alimentaba de sus gritos y de sus miedos. La oscuridad del altillo parecía cobrar vida, llenándose de formas etéreas que danzaban como sombras. Marco, con el planchet temblando entre sus manos, comprendió que la realidad que conocían ya no existía. La risa burlona resurgió, como si el universo mismo se riera de su ingenuidad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. Carlos intentó respirar hondo, pero el aire se sentía denso, como si cada respiración le costara un esfuerzo sobrehumano. «Romper el tablero. Eso es. Debemos destruirlo», gritó, su lógica tambaleándose en el abismo del terror. La luz de la vela titilaba de manera errática, arrojando destellos inquietantes sobre el espejo roto que destellaba como un rompecabezas macabro. Las caras atrapadas en esos fragmentos parecían muertas de miedo, y en esa fracción de tiempo, un par de ellas incluso parecieron mirarlos. La sensación helada les recorrió la espalda. «No te acerques, Marco», advirtió Sofía, pero el joven estaba paralizado, incapaz de apartar la vista. «Hazlo, ahora», instó Carlos, mientras un estremecimiento creciente sacudía el cuarto.
La voz susurrante volvía a manifestarse, esta vez más clara, más fuerte. 1, 2, 3, menos que, morir, se repetía, como un mantra maligno que resonaba en sus cabezas. ¿Menos? ¿Menos de qué? Preguntó Marco, casi como si lo dijera a sí mismo. La angustia se convertía en realidades cada vez más inquietantes. Sobrepasando el miedo, la ira era ahora su guía, se acercó al tablero, decidido a acabar con el horror que los tenía atrapados, mientras levantaba el planchet como un arma. Al hacerlo, un grito enorme desgarró la atmósfera, como si el mismo altillo estuviera mostrándose a sí mismo como una prisión en expansión. Con cada segundo que pasaba, el aire se tornó más pesado y el frío aumentó, rodeándolos como un abrazo macabro. Sofía sintió que el corazón le latía con una intensidad dolorosa. «¡Basta!», gritó. «¡Basta de invocar!». El planchet cayó al suelo y el ruido del impacto resonó como un tambor. Un segundo después, todo se detuvo. El eco del caos se desvaneció en un silencio aterrador. Era como si incluso el viento estuviera conteniendo la respiración, pero Sofía no podía olvidarse de las figuras detrás de ellas, pulsando dentro de la oscuridad, sus rostros llenos de horror. Marco, su voz temblaba, ¿sientes eso? Algo no está bien. Los ojos de Marco alternaban entre el terror y una determinación brillante. Se acercó otra vez al espejo roto, recordó las letras que se habían dibujado en el tablero. Quizá, al menos, podamos entender. De repente, las letras comenzaron a formarse nuevamente en el suelo, pero no eran las mismas. Eran más rápidas y brutas, SUFR y RAS, el suelo vibró bajo sus pies, y las luces comenzaron a parpadear sin compasión. «Sofía. Carlos», gritó Marco, «sujétense». En ese instante, una fría ráfaga de aire atravesó el altillo como un cuchillo, y las caras del espejo empezaron a surgir una a una, desde lo más profundo de su desesperación y dolor. «¿Estás listo para perder todo?», resonó la voz, ahora en un tono ríspido. El altillo se transformó en un escenario del horror, y las sombras desplomadas eran más que visiones, eran sus peores miedos materializándose, y entonces, tan rápido como comenzó, el espejo que había estallado por completo se convirtió en un círculo negro en el centro del suelo, como un abismo que se abría justo ante ellos. Algo pulsó de sus corazones, un magnetismo oscuro que les decía que había algo más allá de esa oscuridad, algo que desconocían por completo, pero, al mirar el espejo nuevamente, sus propios reflejos fueron reemplazados por sombras fugaces. Pérdida, agonía, muerte. La risa se había convertido en llantos desgarradores que resonaban y se reflejaban en sus propios miedos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sofía con voz quebrada, pero ya era demasiado tarde. DEATH comenzó a parpadear en las sombras del espejo. Como un último recordatorio de lo que habían desatado. Y mientras el abismo les abría sus brazos, una pregunta retumbó en su mente: ¿quiénes serían los siguientes en ser consumidos por aquella oscuridad en la que se habían adentrado? Las puertas del tiempo se cerraban, y el sacrificio era inminente. ¿Podrían encontrar una salida antes de que la noche reclamara más almas? El abismo parecía respirar, exhalando un aire frío que los envolvía como un grave presagio. Marco miraba atónito como el círculo negro en el suelo palpitaba, cada pulso resonando en su pecho como un tambor de guerra. Sofía y Carlos lo rodeaban, sus miradas desesperadas buscaban respuestas en aquel vacío que amenazaba con tragarlos. «¿Qué hacemos?», murmuró Sofía, su voz temblando, apenas un eco en la desolación. El horror se había manifestado de tal manera que el joven sintió las palabras atoradas en su garganta, listos a salir pero conteniendo una verdad que no quería enfrentarse. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Carlos, dando un paso hacia atrás, tropezando con el mueble en el proceso. «No podemos permitir que nos atrape». Un sudor frío perlas en su frente, su valentía comenzaba a desvanecerse, pero Marco, luchando entre el miedo y la curiosidad, se acercó al abismo. La voz en su mente resonaba: 1, 2, 3 menos que morir. Algo en él, una chispa de desafío, lo empujaba a entender lo que estaba sucediendo. Se agachó, su rostro casi tocando la superficie oscura donde el eco de sus peores temores parecía danzar con cada pulso. De pronto, una corriente helada lo envolvió.
Un grito, inexplicablemente entrelazado con lamentos distantes, penetró el silencio, resonando en las paredes del altillo. Era su propio grito, su propia desesperación destilada en una horrible mezcla de angustia. Su cuerpo temblaba, pero no podía apartar la vista, tenía que descubrir qué había detrás de aquella puerta al abismo. «Marco, aléjate», gritó Sofía, su voz ahora un rasguño de enunciaciones, pero él estaba más allá del alcance de sus advertencias. En sus ojos se reflejaba una luz intensa, una necesidad de entender, incluso si eso significaba atravesar sus mismos límites. De repente, las figuras emergieron nuevamente del abismo. Ya no eran sombras inalcanzables, ahora eran rostros que clamaban, que parecían atrapados en una lucha por escapar. Aquella visión se transformó en un teatro de miedos, recuerdos oscuros, secretos guardados en lo más profundo de sus almas, hasta que el terror se convirtió en una manifestación tangible. «No, mi madre», exclamó Sofía, al reconocer entre los lamentos a su difunta madre. «Sufre. Sufre». Repetía la voz con un tono espeluznante, acompañada del zumbido de un viento gélido que les cortaba la respiración. El pánico comenzaba a consumir cada rincón de su ser, como si la misma oscuridad tomara forma y buscara devorarlos, uno por uno. «Basta», gritó Carlos. «No tienes poder sobre nosotros». Y en ese grito, una chispa de valentía lo invadió. En un acto de desesperación, corrió hacia el tablero, decidido a acabar con la invocación, pero el abismo vibraba, desenfrenado, tirando de él, como si el suelo reclamara su alma para alimentarse de su miedo. «Carlos», llamó Marco, pero su amigo ya había cruzado la línea. Con una fuerza que no sabía de dónde provenía, Carlos levantó el tablero sobre su cabeza, listo para golpearlo contra el suelo. El tiempo pareció detenerse, el aire cargado de electricidad se hizo pesado y siniestro, y el abismo palpitaba como una bestia hambrienta. ¿Sería suficiente romper el tablero? ¿Podrían liberarse de la oscuridad que amenazaba con devorarlos? El golpe resonó en el altillo, y el espejo, aún fragmentado, emitió un grito ensordecedor. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar un eco de su dolor y sufrimiento. Las letras volvieron a formarse, ahora más oscuras, más retorcidas, UDEFOREOSO. Sofía, con el aliento entrecortado, se dio vuelta hacia Marco. «¿Qué significa eso? No podemos quedarnos aquí». Y en ese instante, todos comprendieron. La oscuridad no solo buscaba atraparlos, buscaba algo más, algo que ya había sido reclamado. El abismo ya había comenzado a cobrar su precio. «Debemos de salir de aquí», gritó Marco, un nuevo sentido de urgencia prendiendo fuego en su interior. Pero, mientras buscaban la salida, el eco de aquellas palabras retumbaba, cual advertencia de lo que aún estaba por venir. Las puertas del horror se abrían, y lo que comenzaba con susurros terminaría con gritos. ¿Quién más caería en las manos de lo desconocido? El aire en el altillo se volvió denso, un velo de terror que parecía aplastar sus cuerpos. Marco, Sofía y Carlos se miraron, la comprensión de que habían cruzado una línea invisible les ardía en la piel. El abismo, con su llamado siniestro, gesticulaba ante ellos, una boca oscura que devoraba cada rayo de esperanza. «Rápido, por aquí», gritó Marco, tomando la iniciativa y señalando hacia la esquina más alejada. Sofía lo siguió, mientras Carlos permanecía inmóvil, paralizado por la secuencia de eventos que lo había llevado hasta ese momento. «Carlos, no te quedes ahí», gritó Marco, su voz temblando de urgencia. De repente, una risa burlona surgió del abismo, resonaba como un eco puesto en un bucle eterno, enseguida, transformándose en un grito desgarrador. Las letras habían comenzado a moverse, formando nuevas palabras sin sentido. «Te espero, Carlos». Una sensación de frío recorrió la espalda del chico. Miró a Marco y Sofía, la agonía reflejada en sus ojos. No puede ser», murmuró, como si pronunciara una maldición. «Debemos irnos ahora mismo», insistió Sofía, su voz se alzaba por encima del caos. La pequeña correntada que emergía del abismo parecía envolverse en torno a Carlos, atrapándolo en un remolino de sombras que le susurraban secretos de su pasado. «Tienes que soltarlo, Carlos, lánzate hacia aquí». Carlos, todavía en su trance, levantó una mano como si quisiera tocar la oscuridad.
No entiende, necesito saber, respondí atrapado entre el deseo de liberación y la tentación de descubrir lo que acechaba al otro lado. El instante se rompió cuando Sofía hizo un movimiento repentino. Corrió hacia Carlos y lo agarró por los brazos con tanta fuerza que sus dedos temblaban. Esto no es un juego. No podemos quedarnos aquí para satisfacer ese abismo. Recuerda por qué vinimos. El recuerdo de su amiga desaparecida unió fuerzas en su interior. La imagen de su madre, las risas compartidas, todo lo que representaba su vida antes de que lo inexplicable comenzara. Con un fervor renovado, Carlos finalmente dejó que su amiga lo arrastrara lejos del círculo negro, pero no fue suficiente. El suelo tembló con una furia creciente, las figuras comenzaron a surgir, retorciéndose y extendiéndose hacia ellos, ahora más definidas, con caras desfiguradas que parecían querer gritar pero solo susurraban. No puedes huir de tu verdad, Carlos, resonó entre ellos, cada palabra como un puñetazo directo al alma. Marco, percatándose de que el tiempo se estaba agotando, corrió hacia el gran ventanal que daba al exterior. Comenzó a forzar los barrotes que parecían fusionarse con la madera, buscando la forma de escapar. «Ayúdame», gritó, y sus manos se movían rápido, desnudando su deseo de libertad. A su alrededor, la atmósfera crecía pesada. Sofía sintió que su corazón palpitaba con fuerza, miró a Carlos y le lanzó una súplica desesperada. «Debemos pelear. Lo que sea este lugar, no puede ganar». Carlos, ahora consciente del peligro, se recuperó de la confusión. «Sí, no dejaré que nos atrape», dijo, asertivo, mirando de nuevo al abismo como si esa mirada decidiera su destino. «Nunca más. No lo permitiré». Con nueva determinación, Carlos se unió a Marco en la lucha por escapar, mientras Sofía se mantenía al tanto de las sombras que podía ver acercándose, casi satisfechas por su desasosiego. De repente, el sonido de un retumbo ensordecedor rompió el silencio. Una oleada de energía oscura emergía del abismo, y todos tuvieron la sensación de que, a medida que luchaban, algo oscuro los observaba, esperando. Una vibración profunda resonó en sus cuerpos. El abismo no solo quería atraparlos, quería alimentarse de ellos. «El espejo. Rompe el espejo», gritó Carlos, señalando el fragmento que todavía emitía esas palabras torcidas, ahora capturando la oscuridad de sus almas. Antes de que Marco pudiera reaccionar, la luz del altillo comenzó a parpadear. Las figuras comenzaron a fusionarse en una tormenta de gritos ensordecedores. La desesperación se apoderó de ellos cuando comprendieron que no solo se trataba de escapar, estaban a punto de desatar algo que ya no podrían controlar. Una fría risa surgió del abismo, resonando en sus almas mientras el espejo temblaba, y una voz profunda retumbó: «¿Quién se atreve a romper el ciclo?». Mientras tanto, la oscuridad se acercaba cada vez más, y la idea de que cualquier paso en falso podría ser fatal se hacía más latente que nunca. ¿Realmente tendrían el valor de enfrentar lo que el abismo les tenía reservado? Las figuras en el altillo comenzaron a fusionarse como si fueran una sola entidad, respirando y temblando entre risas que se desvanecían en lamentos. Sofía sintió que su corazón quería salir de su pecho. El aire se espesaba en su garganta mientras Marco luchaba con los barrotes, su rostro empapado en sudor y desesperación. «Carlos». «Ahora», gritó Marco, apremiante, con los músculos tensos como cuerdas de guitarra. Las sombras acechaban, manteniéndose en las esquinas, esperando el momento justo para lanzarse sobre ellos. Carlos miró el espejo. Era un fragmento roto, pero lo que reflejaba lo aterraba, un vacío plagado de sus propios miedos. «Si rompemos el espejo, ¿qué pasará con nosotros?», cuestionó, sus palabras cargadas de incertidumbre. «No hay otra opción», respondió Sofía, decidida. «Ya no podemos quedarnos a merced de esto». Mientras hablaba, las voces del abismo parecían reír a sus espaldas, como si celebraran su indecisión. Con una determinación recién hallada, Carlos dio un paso hacia el espejo, su mano temblando al acercarse. «Tal vez deberíamos unir nuestras fuerzas». «No puedo hacerlo solo», dijo, notando cómo la textura del aire se volvía helada alrededor de ellos. La luz seguía parpadeando, inconstante, como un grito desesperado. «Juntos, chicos», exclamó Sofía, entrelazando sus manos con las de ellos. «Solo así podremos romper el ciclo».
El contacto físico pareció darles un poco de fortaleza, un pequeño respiro en medio del terror. Las sombras parecieron agitarse al sentir su unión. Quien se atreve a romper el ciclo, se burló la voz profunda, ahora acompañada de un susurro que parecía deslizarse entre ellos como un viento glacial. ¿Quién de ustedes es lo suficientemente valiente? Sofía apretó más fuerte. No podemos permitir que el miedo nos controle. Lo que sea esto, no puede ser más grande que lo que somos nosotros juntos. Carlos inhaló profundamente. Por nuestra amiga. Por los que hemos perdido. Por nosotros, gritó, sintiendo que las palabras resonaban en el altillo, como un mantra de resistencia. Marco asintió, su cuerpo lleno de adrenalina. Sin dudar, los tres levantaron sus manos en un gesto unificado hacia el espejo, con un grito ensordecedor que retumbó a través del altillo. La fuerza de su deseo de libertad pareció crear una onda de energía que hizo vibrar el cristal. El espejo estalló en 1000 fragmentos brillantes, pero no era solo el cristal lo que se rompía. Era como si todo lo que el abismo había cultivado, la oscuridad encerrada en sus almas, todo comenzara a desmoronarse. La risa burlona se convirtió en gritos de rabia. La tormenta de figuras danzantes fue absorbida por el vacío que se generaba al romper el espejo. En ese instante, los tres sintieron una mezcla de libertad y terror. Las sombras no se desvanecían, sino que retrocedían, temerosas de la luz que comenzaba a emanar de sus corazones, pero entonces, un grito desgarrador resonó desde el abismo. Esto no ha terminado. Siempre volveré. La voz de la entidad oscura se mezcló con el eco de los gritos apagados de las figuras en fuga, mientras la luz del altillo comenzaba a estabilizarse, el sudor de sus frentes aún brillaba y el aire seguía cargado con un miedo palpable. ¿Qué fue eso? ¿Qué hemos desatado? Preguntó Sofía, con la mirada nerviosa. Algo que probablemente nunca hemos logrado comprender, respondió Marco, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero debemos prepararnos, porque lo peor puede estar por venir. La incertidumbre de lo que habían liberado se cernía sobre ellos como un manto oscuro, y al mirar de nuevo al abismo vacío, Carlos supo que su batalla había comenzado. Entonces, una sombra se proyectó detrás de ellos, una presencia aterradora que prometía regresar, más fuerte que nunca. No hemos terminado, susurró la voz del abismo, dejando que el eco retumbara en sus corazones. La noche apenas comenzaba, y la verdadera lucha era inminente. ¿Sobrevivirían a la oscuridad que habían liberado? El aire en el altillo seguía pesando, volviéndose más denso a medida que los ecos de las burlas de la entidad se desvanecían. Las sombras parecían moverse con vida propia, danzando al ritmo de un peligro inminente que no habían previsto. Sofía, Marco y Carlos intercambiaron miradas, comprendiendo que habían cruzado una línea sin retorno. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, su voz un hilo de temor. Sintiendo que la calidez de momento se evaporaba, sus ojos se fijaron en las grietas del lugar donde había estado el espejo. Los fragmentos de cristal brillaban aún, como un recuerdo de la destrucción que habían traído consigo. Necesitamos un plan, dijo Sofía, tratando de mantenerse firme, aunque su corazón latía con una ferocidad casi ensordecedora. Quizás si encontramos algo del pasado, algo que nos ayude a entender lo que exorcizamos. ¿Qué tipo de cosas?, replicó Marco, su escepticismo evidenciado en su fruncida frente. ¿Un libro? ¿Una historia? No sé si algo así pueda detenerlo. Podría ser. No lo sé, pero hay que intentarlo. Si hay algo que hemos aprendido hoy, es que la historia puede estar más viva de lo que creemos, afirmó Sofía, recordando leyendas que había escuchado de su abuela sobre seres oscuros y el poder de la luz. Mientras tanto, la sombra detrás de ellos parecía crecer, proyectando formas retorcidas que se abalanzaban sobre los jóvenes como tentáculos de horror. Regresaré, susurraba la voz, mientras el tiempo se encapsulaba en una atmósfera cargada de pánico. Regresaré para terminar lo que comenzasteis, para devorar el valor que queda en vuestras almas. La certeza de que necesitarían más que solo coraje llenaba el aire, como una advertencia ominosa. No podemos quedarnos aquí, decidió Marco, apuntando hacia una escalera que conducía al piso inferior, hacia el antiguo cuarto de su abuela. Tal vez haya algo allí. Con un nudo en el estómago, hicieron un movimiento en grupo.
La luz titilante del altillo brillaba débilmente, convirtiendo el espacio en un laberinto de sombras. Cada paso que daban resonaba como un tambor en sus corazones. La sensación de ser perseguidos acechaba, pero no había tiempo para mirar atrás. Bajaron las escaleras, siendo el crujir de la madera lo único que rompía el silencio tenso. Al llegar al fondo, se encontraron frente a una puerta de roble desgastada. Sus manos temblaban mientras Sofía giraba el mango, sintiendo el poder de antiguas leyendas en ese cuarto que había estado reservado para los secretos de la familia. Dentro, olores de polvo y moho chocaban con el aire fresco que traían. En las estanterías había libros desmoronados, y en una esquina, objetos cubiertos con sábanas, que parecían esperar a ser descubiertos. Sofía se acercó a una mesa, donde un libro grande y gastado exhibía un símbolo familiar grabado en la cubierta. Tal vez esto, murmuró, desenfundando cuidadosamente el volumen. La tapa se abrió con un crujido y al instante se desató un torbellino de imágenes y palabras que parecían cobrar vida. Miren, exclamó, señalando un pasaje que hablaba de rituales de protección, pero antes de que pudieran profundizar, un grito resonó desde el altillo, profundo y lleno de agonía. ¡Ayuda! Era una voz que reconocieron, la de una vieja amiga que había desaparecido, quien también había sido atrapada en aquel sinfín de sombras. Las paredes parecieron temblar al compás de la desesperación. Un escalofrío recorrió sus cuerpos y un horrible presentimiento se apoderó de ellos. No podemos dejarla sola, dijo Marco con decisión. Es un señuelo, advirtió Carlos, agachando su voz. No podemos caer en la trampa. Debemos intentarlo. No puedo abandonarla, respondió Sofía, con lágrimas en los ojos. La duda arremetía contra la lógica, y el tiempo se convertía en un enemigo implacable. Algo más se movía en la oscura neblina que rodeaba sus corazones. Aquella entidad los había marcado, y su regreso sería más feroz. Con el sonido del grito resonando como un toque de clarín, se enfrentaron al dilema: seguir buscando respuestas en el libro o salir para enfrentar una oscuridad que, sin duda, los esperaba. La decisión estaba a un paso de distancia, y cada respiro que daban se sentía como una última oportunidad para elegir. ¿Hallarían la manera de liberarla? La sombra estaba sobre ellos, más oscura que nunca, y la noche aún no había terminado. El grito resonaba en la penumbra, una llamada desgarradora que martillaba con insistencia los oídos de Sofía, Marco y Carlos. El impulso de salir y salvar a su amiga era casi primordial, palpitante. Pero, en su interior, una voz sutil susurraba advertencias amargas. «Vamos», gritó Sofía de pronto, dándose la vuelta antes de que la duda pudiera oscurecer su determinación. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero ignoró el temor que intentaba atraparla. Con pasos firmes, se apresuró hacia la escalerita que conectaba con el altillo. Los otros la siguieron, arrastrando un aire denso que parecía oponerse a su avance. Cada peldaño crujía, como si la casa en su totalidad estuviera protestando su decisión. De repente, una ráfaga de viento helado emergió del pasillo, deslizándose como un susurro malévolo hasta ellos. Marco se detuvo, su rostro pálido, los ojos abiertos como platos al sentir la corriente. «Esto no se siente bien», dijo, la voz temblorosa. «Cuidado». Sofía gritó, mirando hacia atrás. Una sombra burbujeante avanzaba como un velo oscuro, deslizándose entre los ecos del silencio. Sin esperarlo, un golpe sordo sonó desde el altillo. La puerta se sacudió y un alarido resonó. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Carlos, conteniendo el aliento. «Acelera», exigió Sofía, en el fondo de su estómago un nudo creciente de ansiedad. Sintiéndose liberados de la presión del tiempo, se lanzaron por la escalera, alcanzando el altillo con pasos frenéticos. Estaban allí, pero el lugar ya no era el mismo. La atmósfera se había transformado, cada rincón parecía abrumado por la oscuridad. La luz escasa apenas podía penetrar el velo sombrío que ocupaba el espacio, y Sofía sintió un hormigueo en su piel. El espejo roto, ahora, era un remanente de algo extraño y ominoso. «María», gritó, pero su voz se perdió en el aire denso como una bruma. Aún así, un gemido se dejó oír. Sofía, sonó casi como un eco de sí misma, pero desprovisto de vida.
Este fue un recordatorio de que la situación era crítica, un presagio de que estaban al borde de una trampa mayor. Es un engaño, musitó Carlos, pero su mirada creía lo contrario. Sofía se adelantó, guiada por una fuerza que parecía atravesar su voluntad. Una trampa. Pero tenemos que intentarlo. No puedo dejar que quede atrapada. No puedo. Mientras se forzaba a avanzar, las sombras comenzaron a tomar formas en el atrás. Siluetas que se retorcían y rielaban como serpientes sedientas de terror. Mira, exclamó Marco, al descubrir el espejo, cuya superficie brillaba con un poder hipnótico. Tal vez hay algo aquí que necesitamos. ¿Y si eso es lo que la entidad quiere? Llevarnos hacia el espejo de nuevo, cuestionó Carlos, su voz un lamento entre la duda y el miedo. Cada respiración se hacía más difícil, más pesada. Pero Sofía no podía ceder ante el terror, se acercó al espejo. Una corriente eléctrica la atravesó, el reflejo distorsionado pareciendo gritarle. ¡Ayuda! Volvió a resonar la voz, esta vez, resonando a través de la superficie del cristal. Sofía sintió que el eco se apoderaba de su alma, no podía ser una ilusión. Era su amiga, y el sacrificio no era una opción. Sofía, retrocede. Gritó Marco, pero su voz se apagó. Una sombra emergió de la profundidad del espejo, tomando forma humana, pero era una forma distorsionada, como si el mal se hubiera engendrado a sí mismo. La voz de la entidad brotó entre risas, un sonido escalofriante que quebraba la razón. Regresaste, para seguir la historia, de tus miedos. La entidad sonrió, dejando ver una dentadura afilada, amenazante. La puerta del altillo se cerró violentamente, atrapándolos en un espacio que vibraba con la agonía de aquellos que habían sido consumidos. La oscuridad se intensificaba, y Sofía entendió que no solo estaban allí para salvar a su amiga, sino también para enfrentarse a su propia verdad. No, exclamó, estirando la mano hacia el espejo, cuando de repente todo se oscureció, un destello de luz atravesó el lugar y, entre el caos, Sofía solo pudo escuchar el eco de su propio grito, y luego, un silencio sepulcral. Así, ellos se quedaron atrapados, un grito silencioso que atravesaba los residuos del tiempo. ¿Qué destino les aguardaría en aquel abismo desconocido? La oscuridad se cerró sobre ellos como un abrazo helado, envolviendo a Sofía, Marco y Carlos en un silencio abrumador. Sin saber cuánto tiempo habían pasado así, cada uno sentía un peso diferente, la incredulidad latente, el miedo chorreando por su piel y un ansia de hacer algo, de salvar a María, que pulsaba con fuerza en sus corazones. De repente, una grieta de luz se mostró en el centro del altillo. Era tenue, pero brillaba con una promesa de escape. ¿Qué era eso?, murmuró Carlos, su voz quebrándose. El aire frío a su alrededor se sentía más vivo, vibrante, como si el mismo espacio respirara, pulsando con energía. Sofía se inclinó hacia esa luz, como un imán atrayendo un fragmento de su esperanza. «No te acerques más», gritó Marco, atrapando la muñeca de Sofía con fuerza. Podría ser otra trampa. Sin embargo, una imagen atravesó la mente de Sofía, María, su amiga, atrapada en la oscura soledad de lo desconocido. Esa visión fue suficiente para que, con determinación, se soltó de su agarre, avanzando hacia el brillo. Con cada paso, la luz aumentaba de intensidad, mostrando un pasadizo resplandeciente. Las sombras en las paredes comenzaron a retorcerse como si la realidad estuviera nadando en el caos y el horror, dibujando figuras grotescas, burlonas. Sofía sintió el corazón a 1000 por hora. ¿Era realmente posible que esa luz ofreciera una salida? Pero un frío helado le recorrió la espalda cuando recordó las advertencias sobre el espejo, y como toda historia tiene un precio que pagar. Sofía, vuelve, rogó Marco, y su voz sonó como un eco distante, pero la atracción de la luz era más fuerte. Ella se detuvo, dudando por un instante, sintiendo que el empuje interno era más poderoso que su miedo. Y si esa luz era su única forma de rescatar a María, la entidad comenzó a reírse de nuevo, un sonido desquiciado que reverberaba en la habitación, como una macabra melodía. ¿Piensas que puedes escapar tan fácilmente? Aquí los tiempos se quebrantan. Una elección, o un sacrificio, dijo, su figura tomando forma más nítida,
ahora destacándose como un monstruo taller, aterrador. Los tres sintieron el sudor frío recorriendo su frente. Carlos, tembloroso, se volvió hacia Marco. ¿Podemos arriesgarnos? No existe un retorno aquí. Sus palabras se desvanecieron, atrapadas entre la desesperación y la urgencia de salvar. Sofía respiró hondo, buscando claridad entre el terror que los rodeaba. María, murmuró con fuerza. Debo intentarlo. Con un último vistazo a sus amigos, dio un paso hacia la luz desbordante. En el instante que lo hizo, la risa de la entidad se volvió un grito agudo que rasgó el aire, como si el propio espacio implosionara. Todo se retorció a su alrededor, y una ola de energía la impactó, mientras ella cruzaba el umbral luminoso. De repente, se encontró en una sala diferente, una dimensión separada e irreal. Todo estaba pincelado de colores vivos y retorcidos, un paisaje que parecía sazonado por un crisol de sueños y pesadillas. En el centro, en un pedestal de cristal, estaba una figurita que irradiaba una luz serena, pero había algo oscuro acechando en sus bordes. ¿Dónde está María?, gritó Sofía, asustada al darse cuenta que tampoco allí la encontraba. A su lado, una puerta se abría, revelando sombras con rostros familiares y gritos lejanos de agonía y felicidad. Carlos y Marco aparecieron detrás de ella, sus ojos repletos de temor y asombro. ¿Qué es este lugar?, preguntó Carlos, su voz temblando, al tiempo que las sombras parecían acercarse, susurrando promesas y revelaciones, como un mar de voces entrelazadas. Mientras se giraron hacia la puerta, una figura familiar emergió del fondo. Era María, pero su mirada no reflejaba alivio sino un terror profundo, como si estuviera vestida de un secreto oscuro que jamás podría ser desvelado. Sofía. No, gritó María, pero fue demasiado tarde. La puerta se cerró con un estruendo, dejándolos atrapados en ese mundo bizarro de ilusiones y temores. Las sombras se acercaban, susurros intensos resonando en sus oídos. Solo hay un camino a seguir, pero podría costarte más de lo que imaginas. La pregunta latía en el aire, pesada. ¿Qué verdad estaban a punto de descubrir y cuál sería el precio de su salvación? El tiempo parecía congelarse mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, envolviéndolos en una oscuridad desalmada. Sofía, Marco y Carlos se miraron con desesperación, cada uno sintiendo el peso de lo que había ocurrido. La luz, que antes había parecido un refugio, ahora era solo una ilusión en un abismo de sufrimiento. Sofía sintió el corazón latir en su pecho, la preocupación por María la empujaba hacia adelante, incluso cuando sus amigos cuestionaban cada paso. Debemos encontrarla, repetía con una voz que ya no sonaba tan convencida. La figura de María resonaba en su mente, atrapada entre las sombras y el horror. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marco, viendo cómo las sombras se enrolaban a su alrededor. No podemos quedarnos aquí para siempre. El pánico empezaba a asomarse en su voz, el eco de la risa de la entidad parecía burlarse de su desesperación. Necesitamos un plan, sugirió Carlos, respirando con dificultad, sintiendo el aire denso y frío. Cualquier cosa que hayamos desatado aquí, debe tener un punto débil. Tal vez ese objeto en el pedestal, apuntó con un gesto tembloroso hacia la figurita corrediza, con los bordes oscuros que susurraban misterio. Sofía asintió, reconociendo que la luz de esa figura emanaba una energía diferente, quizás sirviendo como baluarte contra las sombras acechantes. Sin embargo, otro grito lejano de María resonó en sus oídos, llenando cada rincón de su alma con un nudo de dolor. María, gritó, corriendo hacia el pedestal, mientras Marco y Carlos luchaban por seguir su impulso. La energía de la sala parecía vibrar a su alrededor, una tensión palpable que casi podían sentir en la piel. Al acercarse a la figurita, las sombras se abalanzaban, intentando apoderarse de ellos, como un mar de oscuridad sedienta de su luz. No retrocedas, advirtió Carlos, viendo que la figura distorsionada de María comenzaba a desesperarse. La entidad nos está manipulando. Pero Sofía estaba decidida. Una chispa de esperanza brillaba en su interior. Si podemos solo tocarla, tal vez podamos dar un giro a esto. Recordó al legendario poder de las antiguas historias que su abuela le había contado. Con un paso decidido, Sofía extendió su mano hacia la figurita. Instantáneamente, una ola de energía atravesó su cuerpo, frío y calor se entrelazaron, el poder que emanaba la figurita resonaba con su propia voluntad.
tómame. Imploró María desde el otro lado de la puerta, sus sombras intentando enlazarse en su desesperación. Sofía se sintió atrapada entre dos mundos, la sombra de su amiga desapareciendo y la angustia sobre lo que el abismo prometía. Pero, mientras las sombras se acercaban, comenzó a entender que su conexión con María era más fuerte que cualquier entidad que intentara separarlas. Juntos. Gritó, llamando a sus amigos. Marco y Carlos se apretaron a su lado. Las sombras se lanzaron hacia ellos, con gritos que retumbaban a través de las paredes, pero la luz emanada del pedestal brillaba con fuerza. Su unión se sentía como un grito de batalla. Por nuestra amiga. Por los que hemos perdido. Exclamaron al unísono, y mientras lo hacían, la luz se intensificó, irradiando una energía que empujaba las sombras hacia atrás. Con un abrazo tan fuerte como su voluntad, tocaron la figurita al mismo tiempo, como un torrente de luz, la energía pulsó a través de ellos. La sala tembló, las sombras gritaban, un eco de agonía mientras el poder unido de la amistad rompía las cadenas del miedo. La figura comenzaba a desvanecerse, y en una explosión de luz, se reveló la verdad, las sombras se cortaron como papel, dejando al descubierto el camino hacia los recuerdos olvidados, esos que habían alimentado la oscuridad. La visión de María sonrió entre lágrimas. Gracias. Están aquí. Gritó, mientras la luz los guiaba a otro nivel de la existencia. De pronto, todo se iluminó, y entonces, la carcajada que antes rugía se convirtió en un murmullo lejana. La entidad, perturbada, se desvanecía en el aire, dejando solamente un eco gris que prometía regresar. Ellos habían logrado cruzar hacia un nuevo plano, un lugar donde podían tomar su propia historia en sus manos. La sala se llenó con la luz brillante, quebrando las sombras que antes parecían inquebrantables. El soprano llanto de María se escuchó, un canto alegre que resonaba entre ellos. ¿Lo logramos?, preguntó Marco, sintiendo que la pesadez comenzaba a levantarse de su ser. Sí, lo hicimos. Sofía respiró profundo, sintiendo el alivio inundarse en su interior. Mientras la luz halagaba sus rostros, supieron que aunque la oscuridad podría volver, siempre tendrían la fuerza de su unión. Nunca debían olvidar su historia. Con una sonrisa renovada, giraron hacia la salida, sabiendo que habían dejado atrás los ecos de lo pasado, pero llevando en su pecho la luz de lo que habían conquistado. El abismo se desvanecía lentamente tras ellos. Y cada paso que daban desde esa noche oscura era un recordatorio de que el verdadero poder reside en el amor y la amistad, siempre dispuestos a enfrentarse a las sombras. Ahora, si estás disfrutando de esta emocionante historia, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte los próximos relatos exclusivos. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este canal. Tu reacción y tus teorías son importantes, así que llena la sección de comentarios y cuéntame qué piensas de este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comparte la luz.